Muy buenos días. A ver por dónde empezamos, que hay tantas cosas para hablar. Primero, pues agradecer la invitación que me hacen de estar acá conversando con ustedes. Espero que las cosas que les vaya a decir sean interesantes. Hay un público muy heterogéneo, muy distinto. Voy a procurar cómo poder llegarle a cada uno de ustedes. Bueno, agradecer, felicitar al alcalde. Me parece que es muy importante. Lo que yo tenía para decir, la mitad de lo que tenía para decir lo dijo el alcalde. O sea, que me quitó media charla. Me parece tan importante que un alcalde tenga conciencia de la importancia que tiene la cultura en el ámbito municipal, que es de lo que yo voy a tratar de comunicarles a ustedes, de decirles. Entonces, los felicito, agradezco mucho al alcalde esa claridad que tiene, la importancia que esto, que por lo general en otros sitios puede ser subestimado, considerado que es una tontería, y ver que porque esto depende en grandísima medida de la voluntad política, ¿cierto? De la claridad que tengan los concejales, el alcalde, de que esto es importante. Obviamente también va a depender de nosotros como ciudadanos, que también enseñemos a los alcaldes la importancia que tiene esto. Pero si ya de entrada tenemos gobernantes que tengan esa claridad, tenemos ya ganado todo. Entonces, agradecerle, felicitarlos, a la hermana también, qué importante que nos dé un espacio acá, que también entienda pues que esto es algo que es fundamental para el municipio. Bueno, saludar a Nevardo, maestro Nevardo, tanto tiene para enseñar nosotros en el ámbito de la cultura, a Luis Pancracio, por Dios, maestro, mejor dicho, qué orgullo tenerlo usted acá y qué alegría volverlo a ver después de tanto tiempo. Me place mucho y ojalá esté a la altura de todo lo que usted tiene también para enseñarnos en este tema de la cultura. Muy bien, y bueno, y ustedes también, la juventud que está acá, a veces para los estudiantes es como muy maluco que los traigan a estos eventos, y yo les entiendo. Voy a procurar, ojalá que por lo menos una o uno de ustedes quede con la claridad de que esto de la cultura es importante. Me daré por bien servido. Ojalá que quede engomado con estos temas, y ya no lo es, que entienda que lo que estamos haciendo en el tema de la cultura es supremamente importante. Entonces, bueno, ahí les pido paciencia a los más jovencitos, a los estudiantes, que a lo mejor diga cosas muy enredadas, pero va a tratar de decirlo de la manera más clara posible. Pero ojalá queden muy encarretados con este tema de la cultura y que entiendan ya qué es lo que implica la cultura en un municipio como Guatapé. Bueno, vamos entonces a comenzar en medio de todo lo que yo les digo que hay para decirles. Mire, de lo que vamos a hablar es de gestión cultural, básicamente. Y lo que voy a tratar de decirles es que esto de la gestión cultural es supremamente importante para la vida de cada persona y para la vida del municipio. Eso es lo que voy a tratar de decir en esta horita que tengo para conversar con ustedes. Primero, entonces, vamos a hablar, hay un tema que lo resuelvo yo como en 20 horas, pero que voy a tratar de decirlo en 2 minutos, que es el tema de la cultura. Porque siempre nosotros hablamos de la cultura es una palabra muy compleja, porque es una palabra de muchos años, que ha estado cargada de muchas definiciones. Entonces, cuando uno dice cultura se refieren a muchas cosas. Voy a tratar de sintetizar eso de qué es cultura, irresponsablemente, porque sé que es muy irresponsable tratar de sintetizarlo, para luego explicar qué es eso de la gestión cultural, para que entendamos cuando hablamos de gestión cultural a qué nos referimos. Miren, en el mundo, ya en los años, en el siglo pasado, por los años 80, los organismos internacionales se dieron cuenta que el mundo estaba como malito, que iba como para mal pasos, porque todos, pues, mucha contaminación, mucha guerra, mucha cosa. Entonces se reúnen los organismos internacionales y deciden que cuando hablamos de desarrollo, no solamente vamos a hablar de plata, sino que también el desarrollo implica, además de eso, bienestar social, implica estabilidad política, implica tener identidades, tener historias, tener inteligencia, implica tener paisajes, tener bosques, tener agua. O sea, nosotros no podemos hablar de desarrollo solamente pensando en plata, 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 y destruye y todo eso, y nada de lo otro, ¿cierto? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Nosotros también necesitamos tener inteligencia, historias, tener también paisajes, una cantidad de cosas. Entonces se involucra el tema de la cultura como una dimensión del desarrollo. Entonces hay un primer elemento. La cultura tiene que ver con el desarrollo, y con el desarrollo integral, porque no es solamente plata, ¿cierto? Hay varias definiciones de cultura. Digamos, ahí surge una cosa que se llama, entonces, como dicen, el medio ambiente es importante y la cultura es importante. Entonces surgen 2 profesiones. Una de ellas llamada gestión ambiental.
Es la gente que estudia el tema ambiental para saber cómo proteger los ríos, etcétera, etcétera. Y existe otra profesión que surge también en los años 80 y 90, que se llama gestión cultural, que son las personas que tienen que encargar de estudiar el tema de la cultura para saber también cómo se fortalece y cómo se pone en el desarrollo de los municipios. Resulta que para la gente de gestión ambiental le quedaba muy fácil, porque había palabras muy distintas, digámoslo así. Había una palabra que se llamaba naturaleza, ¿cierto? Hay otra que se llama ecosistemas, hay otra que son hábitats, hay otra que son comportamientos y hay otra que son recursos. Muy sencillo ponerse de acuerdo, porque una cosa es hábitat y otra cosa es un recurso, otra con comportamiento, ¿cierto? Otra cosa es la naturaleza. En gestión cultural, en cambio, es más complicado, porque hay una cosa que se llama cultura y hay otra cosa que se llama cultura y otra cosa que se llama cultura, cultura y cultura. Es decir, en gestión cultural le decimos a cosas distintas con la misma palabra. Entonces nos es muy difícil ponernos de acuerdo. Ese es el primer enredo que tiene, la primera dificultad, porque les decía, la palabra cultura es muy compleja y tiene muchas definiciones. La primera definición es la cultura entendida como una esencia humana. Todos los seres humanos, por el hecho de ya pensar, de hablar, que eso nos diferencia de los otros animales, porque nosotros también somos animalitos, pero hacemos cultura. Es decir, empieza una relación entre naturaleza y cultura. La cultura está en todos los seres humanos. Es una primera definición de cultura. Todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, de hablar, de pensar, estamos ya en el mundo de la cultura. Por eso nosotros nos comportamos tan distinto a los otros animales. Nosotros estamos en un espacio acá oyendo hablar de cultura, nos vestimos, vamos al colegio, todo eso. Las vaquitas y los perros y los caballos no hacen eso. Eso que nos diferencia es cultura. Entonces fíjese, eso es que nos pone que cultura es todo. Y eso nos dificulta mucho el tema. Claro, porque cultura es todo lo humano, finalmente. Hay otra definición de cultura que empieza a hablar ya de cultura, de culturas. Existen distintas culturas. Y las culturas es aquel elemento que le da identidad a un grupo humano. Es parecido la palabra cultura a la palabra sociedad. Entonces hablamos de las culturas. Guatapé tiene una dinámica cultural. Todos los seres humanos somos culturales, pero además de eso existe la otra acepción de cultura en la que existe una identidad de un municipio que se llama Guatapé, con una historia, con unos modos de comportarse, etcétera, etcétera. Y así si vamos a mirar, cada familia tiene su cultura y cada persona también finalmente es distinta una a las otras. Esto ya nos enreda mucho, porque ya que hablamos de culturas en plural y estamos hablando de cultura, hay otro concepto que es la cultura entendida como dimensión, que es lo que yo les decía. Existe una dimensión que es económica en una ciudad o en cualquier sociedad, incluso en la familia, o en una ciudad inmensa como Nueva York, o en una ciudad pequeña como Guatapé. Existe una dimensión que es la económica. Son todos los modos de producción y de consumo e intercambio. Existe una dimensión que es la política, dinámicas de poder. Hay otra dimensión que es la social, interacción entre la gente, propuestas de bienestar. Existe una dimensión que es la ambiental, que es la relación de las personas con el entorno. Existe una dimensión que es la cultural, que tiene que ver ya con los imaginarios colectivos de esa sociedad. Ahí estamos hablando con la misma palabra cultura, pero nos estamos refiriendo a otra cosa distinta, que está relacionada, pero es distinta. Fíjense lo que les decía, aquí es muy fácil entender porque una cosa es la naturaleza, otra cosa son los ecosistemas y otra cosa son los hábitats. En cambio aquí le decimos cultura a una cosa, cultura a otra y cultura a otra. Entonces siempre que hablamos de cultura, otro se está refiriendo a una dimensión de la sociedad, o se está refiriendo a esa esencia humana, o se estará refiriendo a una particularidad de un grupo humano específico. La misma palabra, por eso es que es tan enredado. Luego entramos a hablar aquí de cultura. Ya empezamos a hablar de cultura aquí de una manera mucho más restringida, como todos esos procesos de aprendizajes y de estímulos de unos valores determinados de una sociedad. Ahí es donde se instala la gestión cultural. O sea, la gestión cultural se instala acá porque aquí solamente es posible hacer políticas, es posible hablar de recursos, etcétera, porque en estas otras acepciones de cultura no es posible eso. Entonces, cultura lo vamos a definir, no es todo. Si lo decimos desde aquí, cultura sí es todo, lo humano. Pero acá cuando hablamos de la práctica cultural, ¿cierto? Ya hablamos del sector cultural, nos vamos a referir a algunas cosas concretas. Tampoco es solamente arte, como se cree, cultura es sinónimo de arte, no, tampoco es solamente. Son una cantidad de cosas que no son todo, pero tampoco son solamente arte. ¿Muy enredado o ahí vamos? Muy bien, sí, porque también se tiende a creer que solamente es arte.
El arte es muy importante dentro de la cultura, pero cuando vamos a hablar de gestión cultural y cuando estamos acá pensando en una casa de la cultura o pensando en proyectos culturales, no lo vamos a referir a todo, porque mira, el problema de eso es que yo a veces iba a algunas casas de la cultura cuando era el Ministerio de Cultura y decía, pero ¿cómo que se gastaron la plata de cultura en el acueducto municipal? Ah, sí, doctor, lo que pasa es que cultura es todo, cultura del agua. Usted no iba a hablar de la cultura del agua. Entonces ahí no lo gastamos. ¿Cómo que tienen los carros, el estacionamiento de los carros del municipio en la Casa de la Cultura? Ah, sí, es que la cultura del transporte. Usted no va a hablar de eso. O sea, como cultura cabe en todo, pero cuando hablamos de cultura, de casas de cultura, no nos estamos refiriendo a todo. Nos estamos refiriendo a estas dinámicas que están acá, que es de las que yo voy a hablar. Entonces, ¿qué es la gestión cultural? La gestión cultural es una profesión que surge en los años 80, no lleva ni tanto tiempo, que se encarga de administrar las dinámicas que están aquí, dinámicas de las que se hacen políticas, con las que se consiguen recursos, se generan procesos. Entonces es necesario que haya una persona, como ya hablamos, que es necesario que la sociedad se entienda desde la dimensión ambiental y desde la dimensión cultural, es necesario que haya gestores ambientales que se quieren entender el tema de los bosques, cómo proteger los árboles, los ecosistemas, etcétera, y es necesario que existan gestores culturales, que son personas que también tienen que saber de cómo proteger los semiosistemas, las dinámicas culturales, simbólicas de una comunidad. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea integral, para que el desarrollo de un municipio sea integral, para que no solamente sea plata, 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 sino que además de plata, sea también historias, árboles, agua, vida, equilibrio político, bienestar social, etcétera, etcétera. Y ahí estaremos hablando de un desarrollo integral y de un desarrollo equilibrado. Entonces, ahí es donde aparece que lo cultural, donde está también involucrado lo educativo, lo comunicativo, ese tema del desarrollo cultural entonces se convierte en un elemento fundamental para el verdadero desarrollo de las comunidades, que es en gran medida lo que nos estaba diciendo ahora nuestro alcalde, ¿cierto? Esa comprensión de cómo hacer gobierno donde esté involucrado también las dinámicas educativas culturales, ¿cierto? ¿En qué vamos a diferenciar? Porque lo educativo está involucrado dentro de ese hacer cultural. Lo educativo está circunscrito a dinámicas del Ministerio de Cultura, a dinámicas que tienen que ver con unos ordenamientos de pensiones, de contenidos, etcétera, que suelen ser también rígidos, ¿cierto? Porque están definidos a nivel nacional. Lo cultural son también procesos pedagógicos, pero que se mueven en espacios mucho más libres y que complementan los procesos educativos de la comunidad. Entonces, hablamos de casas de cultura, hablamos de bibliotecas, hablamos de escuelas de música, de escuelas de arte, hablamos de una cantidad de procesos que su finalidad fundamental es pedagógica. Y eso es muy importante pensarlo, porque hay una tendencia a juntar la dimensión económica. Digamos que aquí hablamos de lo económico, de lo político, de lo social, de lo ambiental y de lo cultural. Entonces, cuando hablamos acá de lo cultural, estamos refiriéndonos a esas dinámicas pedagógicas. El Ministerio de Cultura pasado, el gobierno anterior, planteaba que lo cultural era económico. Incluso hay municipios donde llegó a pasarse lo cultural a la Secretaría de Desarrollo Económico, porque juntaron esto con esto, cuando lo cultural es cultural, no es económico, porque es que no todo tiene que ser plata. Lo cultural es fundamentalmente pedagógico. Entonces, cuando entienden que lo cultural es entretenimiento, es espectáculo, es plata, están tergiversando la labor o la razón de ser de lo cultural, que no tiene que ver con eso. Obviamente, sabemos que se necesita el dinero, sabemos que se necesita invertir en eso, que eso no es una cosa que florezca así sin nada de recursos, pero es como poner no la cultura al servicio de la economía, sino la economía al servicio de la cultura. Ya, ese sería como el reto. El problema que tuvimos en el ministerio anterior es que lo que pensaba era como fortalecer la economía, que es gente que no piensa sino en plata, a costa de la cultura. No, la cultura, y vamos a ver ahorita, voy a tratar de explicar eso, la cultura tiene con procesos que van mucho más allá de la plata. Y aquí veníamos hablando, Alexander y yo veníamos hablando en el carro ahora que venía para acá, donde hablábamos de reivindicar la acción romántica entre los municipios. A uno le dicen, es que usted es muy romántico, como si eso fuera muy peyorativo, pues un insulto. Pero personas como Nevardo, por ejemplo, como Luis Plancasio, son personas románticas que han entregado su vida
al hacer de la cultura, incluso muchas veces a cambio de su bienestar a veces. Porque es que este tema de lo cultural tiene que ver mucho con esa acción romántica, con esa acción cotidiana de levantarse una escuela, de levantarse a trabajar con unos grupos de chicos, pensando que lo que va a prosperar ahí es una cosa que va a prosperar en 10, 20, 30 años o a lo mejor dentro de 100 años. Entonces es una acción de mucho entregarse, una suerte de misión también en el tema de la cultura. Y ahí estamos nosotros y los que van empezando, bregando con su grupo y dándole, insistiendo. ¿Para qué? Para mejorarle la vida a cada uno de ustedes. Entonces hay una acción que es una acción, se necesita necesariamente la acción romántica, no solamente la acción pragmática de los que solamente venga a ver cuánto es y cuánto vale, venga a ver, yo le cobro por todo. No, necesitamos una acción romántica en el ámbito cultural. Y para eso existen las políticas culturales, para que sean los gobiernos los que ayuden a que eso que no es lucrativo pueda existir. Una biblioteca no es para nada lucrativa. Un músico no es para nada lucrativo, no tiene por qué serlo, porque no es para entretener, es para formar, es para emocionar. Y eso es muy importante en la vida, ¿cierto? Ahora, no es lucrativo, pero sí es altísimamente rentable. Porque no hay nada más importante en una sociedad que haya gente inteligente, ¿cierto? Y enseguida les voy a explicar cuál es la altísima rentabilidad de esto que hacemos nosotros, que no es lucrativo. El Museo del Peñol no es lucrativo. Lo vamos a cerrar, ¿cómo le ocurre? Es que ahí está definida la identidad de la ciudad. Es supremamente importante para la inteligencia de la gente que está allí. Y la sociedad tenemos que sostener eso. Y la acción de los políticos, de los gobernantes, es entender y ser sensibles a que eso tiene que estar en pie, porque eso es lo que hace que exista un municipio como El Peñol o como Guatapé, ¿cierto? Todas esas cosas intangibles, románticas, ¿cierto? Muchas veces inútiles, entre comillas, porque su utilidad es otra, es espiritual y es intangible, como nos decía el alcalde ahora. No sé si vamos bien, ¿se está entendiendo? Entonces ya estamos puestos en qué es eso de la cultura. Y es importante que entendamos, y los más jovencitos entiendan qué es eso de la cultura, y que la cultura tiene que ver con el tema del conocimiento y con el tema del descubrimiento del mundo y sobre todo de la comprensión del mundo, ¿cierto? Y que dentro de un municipio tenemos ese elemento cultural que si no lo tenemos el municipio va a peor. O sea, hay que invertir en esos componentes intangibles, porque los componentes intangibles son los que realmente construyen un fenómeno que se llama sociedad, o un fenómeno que se llama Guatapé, o que se llama Bello, o que se llama El Peñol, ¿cierto? Es ahí donde se construye realmente. Ya lo otro, la plata que es necesaria, es para poder sostener todo eso otro, que se llama sociedad, ¿cierto? Pero no es el objetivo de la sociedad hacer plata. El objetivo de la sociedad es vivir, y que la gente viva bonito, y que la gente viva bien, ¿cierto? Bueno, digamos, son como unas precisiones. Yo voy a ir aquí pasteleando de a poquitos cosas para que en medio de todo esto no se me olvide. Bueno, entonces en la gestión cultural hay varias tradiciones. Hay varias tradiciones. Hay una tradición que tiene que ver con lo que se llama la educación popular en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas ciudades quedaron devastadas, mucha gente sin educación. Entonces surgieron una cantidad de personas que se dedicaban a volver a montar las bibliotecas, a volver a construir los edificios, a como eran antes, a recuperar las historias de los hermanos Grimm, que la música de Beethoven, que todo eso estaba perdiendo. Entonces se educaron a eso y a tratar de alfabetizar a la gente. Ahí surgió una primera expresión de lo que hoy se conoce como gestión cultural, que se conoce como educación popular. El tema de educación popular pasa a América Latina y pasa con un sentido muy político, ¿cierto? En el sentido de concientizar al pueblo, de educarlo, en perspectivas de otros sistemas políticos, en fin. Aparece también el concepto de educación popular. Hay otras dinámicas de gestión cultural que son gubernamentales, estatistas, como en México, por ejemplo, como en Cuba, donde es el gobierno el que asume 100% el asunto. Hay otras dinámicas que eran las gerenciales, de Estados Unidos sobre todo. El espectáculo, el negocio, ¿cierto? Broadway, Hollywood, todo eso que mueve plata, que esa es la influencia que más nos ha llegado a nosotros lamentablemente, ¿cierto? Existe esa otra tendencia. Hay otra tendencia que es el de la mediación cultural, que es una tendencia ya más pedagógica,
es entender que que es con la que yo me inscribo, ¿cierto? Que es entender que estos procesos fundamentalmente son procesos de formación, formación de comunidad, formación del espíritu, formación de la sensibilidad, etcétera. Entonces aparecen pues como estas. ¿Qué problemas hay en temas de la gestión cultural? Una es que es algo que se desconoce mucho. Suele pasar en los municipios que no se pone a la persona más idónea ahí. Siempre pone, a veces por razones, o porque como no se considera eso importante, entonces hay veces que se pone a unas personas que no tienen nada que ver con el asunto. Eso suele pasar. Eso es un problema que hay en el tema de la gestión cultural. Otra es que nos falta todavía formación. Es algo que apenas se está teorizando, es algo que apenas, ¿cierto? Y es lo que estamos intentando hacer, aprendiendo del tema, ¿cierto? Es otro elemento. Y otro de los problemas que hay es que también se resume a un asunto de espectáculo o de entretenimiento, que esa es una tendencia que se está dando ahora, ¿cierto? Y ahí aparece como un problema para la gestión cultural. Bueno, y ahí aparece lo que yo llamo la cooptación económica de la cultura. Es entender que si bien la cultura aparece en un contexto de crisis del desarrollo y aparece como un elemento que tiene que equilibrar lo económico, tanto lo cultural como lo ambiental, debería quedarse así, no debería ser pensado cómo hacemos para que un bosque sea rentable. No es que un bosque es importante en sí mismo, es rentable en sí mismo. El hecho de que haya agua ya es importante, el hecho de que haya oxígeno ya es importante. No es cuánta plata le sacamos al oxígeno, no, a ver, deje de pensar todo en plata. A ver, ¿cuánta plata le sacamos a este charco, a este? No, deje de pensar en eso. Es que eso por el hecho de estar. O sea, sí, no, pero es que aquí podemos traer muchos turistas que nos destruyan todo esto. Momentico, no, es que el río por sí mismo es importante. El bosque por sí mismo es importante, no es porque le tengamos que sacar plata a eso. A ver, deje de pensar en plata. Ay, pero es que lo cultural, entonces, ¿cómo hacemos para vender esto? Y para entonces, ya, ¿cómo hacemos aquí el espectáculo? No, momentico, calmado, no todo es plata. Esto lo necesitamos para otras cosas, para fortalecer el espíritu, ¿cierto? Bueno, aquí aparece entonces el concepto de mediación cultural, que yo lo pongo en contrasentido de la gestión cultural un poco. Yo digo que la gestión se queda simplemente en gestionar, es un tema administrativo. En cambio, la mediación tiene que ver también con gestionar, pero sobre todo con mediar entre dinámicas gubernamentales y comunitarias, entre lenguajes, entre estéticas, entre distintas culturas y en fin, ¿cierto? Ahí hay una corriente que luego la podemos explicar, que es la corriente de la mediación cultural. Bueno, y voy a entrar al centro de lo que tendría para decirles hoy, que es para mí un poco difícil explicarlo, pero vamos a ver si lo logro. Miren, el tema de la cultura no tiene que pensarse en relación con el Producto Interno Bruto económico que nos han dicho. Hablamos que el tema de lo cultural implica un florecimiento de las metáforas en la sociedad, en sus diversas formas. Miren, los seres humanos, cuando entramos al ámbito de la cultura, finalmente lo que hacemos es volver metáfora a la realidad. ¿Qué es volver metáfora a la realidad? Es que empieza a existir otra realidad en el mundo. De alguna manera es como una realidad virtual que nosotros le agregamos al mundo. Les voy a explicar. Por ejemplo, cuando un niño nace, cuando mi sobrinita nació, mi sobrinita María Paula, como todo niño, ella solamente se comunica a través de señales, de olores, de sensaciones, y se comunica con la mamá a través de señales. Todos los animales nos comunicamos a través de señales, percepciones. Yo entiendo cuando una persona tiene edad porque el cuerpo me indica señales. Tiene el pelo canoso, es una señal. Son cosas que no necesito aprenderlas en la universidad. Todo mundo, todos entendemos las señales. Ese es el primer nivel de comunicación. Luego hay otro nivel que es el de los signos, es el de las palabras, lo que escribimos, que ya no es la realidad exacta. Cuando yo escribo fuego, F-E-U-G-O, ahí estamos mediando ya la realidad. Lo que yo escribí ahí no es el fuego está ahí, pero ya estoy mediándolo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a utilizar las palabras para pedir comida, etcétera, etcétera. Mi sobrinita María Paula también aprendió a decir galleta, tetero, ¿cierto? Tete y teta, que es distinto, y ella sabía cuándo utilizar una palabra y la otra, porque aprendemos a usar las palabras. Pero un día mi sobrinita María Paula cogió una cajita de la mesa
Y empezó a moverla así y decía, hola María Paula, y le cambiaba la voz y hacía así. Para ella ya ahí había un personaje. Ya ella estaba entrando al mundo de lo simbólico, que es al mundo donde entramos los seres humanos. Es el mundo que nos diferencia a las demás especies, el mundo del símbolo. Y que entramos en determinada edad, a eso del año, de los 2 años, cuando ya entendemos el primer chiste. ¡Ay! ¿Cómo así? Entendimos el primer chiste, nos dio risa, algo que pasó, ¿cierto? Cuando ya inventamos fantasías, muñequitos, personajes, nos metemos en cuentos, ya ahí estamos viviendo el mundo muy distinto, porque le estamos dando otra realidad a la realidad. Y de eso se desprende todo lo que hacemos. Este edificio es porque somos capaces de crear otra realidad. Alguien mide con la matemática que es simbólica, sabe cómo tal, aprende, enseña. Eso no lo pueden hacer otros animales. Vestirnos, ¿cierto? Conversar, estudiar, investigar, esas cosas son específicamente humanas. Y eso desprende de la capacidad que tenemos del símbolo, de hacer metáforas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la cultura? Nosotros lo que hacemos es enseñarle a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a hacer metáforas, a construir metáforas. Las metáforas son ironías, son paradojas, son exageraciones, son mentiras, son toda esa fantasía en la que nosotros nos podemos meter. Eso son las metáforas. Y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es enseñar a construir metáforas. Voy a mencionarles algunas de los tipos de metáforas. La metaforización de la realidad, que siendo algo mucho más allá de lo lingüístico, se refleja en la capacidad de fabricar y comprender ironías, paradojas, hipérboles, analogías, contrastes, contradicciones, símiles, por mencionar solo alguna de las metáforas. Construir juegos verbales. Entonces, ¿a qué aprendemos cuando venimos a un colegio? A hacer metáforas, a aprender cosas. Cuando vemos una casa de la cultura, a hacer hipérboles, a hacer símiles, a hacer ironías, a hacer paradojas. Y eso es fundamental porque de eso que construimos aquí, este es el espacio de la gestión cultural. Lo que construimos aquí, lo que desarrollamos aquí es lo que se va a ver reflejado en la sociedad. Mire, la ciudad no es sino lo que la gente lleva en su corazón y en su mente. El municipio de Guatapé no existe, sino es adentro de cada una de las personas que vivimos acá. El municipio de Guatapé no existe afuera de ustedes. La realidad que nosotros hacemos existe adentro de nosotros. Por eso se llama subjetiva, porque no es objetiva, no es allá. Cada uno de ustedes es quien construye una cosa que se llama Guatapé. Y dependerá, esa cosa que se llama Guatapé, dependerá de lo que ustedes tengan aquí en la cabeza y aquí en el corazón, no más. Y es ahí, en la cabeza y en el corazón de los ciudadanos, de los habitantes, de los vecinos, donde nosotros incidimos cuando vamos a una casa de la cultura o a una escuela de música. Es construir qué es lo que va a haber aquí en la cabeza de los ciudadanos y lo que va a haber aquí en el corazón. Y si nosotros somos capaces de metaforizar, esa realidad se va a ver construir metafóricamente, con ironías, con una cantidad de cosas que nosotros somos capaces de hacer, con humor, con los chistes. Todo eso que nos mueve por dentro es lo que nosotros construimos y de lo que se construye y se alimenta la ciudad. De los universos metafóricos de la sociedad, expansión de los universos simbólicos, cosmovisiones, existiendo con autonomía simbólica, es decir, con algo que defina a Guatapé como Guatapé. Hay un elemento simbólico acá que es muy importante que nos define, que son los zócalos. ¿Por qué? Porque ustedes lo han decidido. ¿Por qué? Porque ustedes lo quieren. ¿Por qué? Porque les da la gana. Porque aman eso. Y eso los va definiendo a ustedes. Y hay una cantidad de metáfora alrededor de eso y de historia que los construye a ustedes. Eso es expandir los universos simbólicos con autonomía. ¿Por qué? Porque ustedes deciden hacerlo así. Mayores y mejores capitales simbólicos, mentalidades estructuradas. Hablamos del pensamiento crítico reflexivo. Para eso va una casa de la cultura. Adquirir pensamiento crítico reflexivo. Realidades transformadas o reinventadas. El epicentro de su acción es el cerebro humano. La materia prima y el propósito de nuestras acciones son la capacidad de representación simbólica de los seres humanos, los imaginarios colectivos, los intangibles del pensamiento.
garantizar que a futuro, y para eso es que están las inversiones, y para eso están las políticas culturales, es garantizar que hoy y que en el futuro en Guatapé haya gente creativa, sensible, expresiva, inteligente, con conocimientos que circulan, gente imaginativa, gente curiosa, con sentido lúdico, sentipensantes, conscientes de la protección y activación de sus patrimonios culturales y naturales, con sentido histórico, con memoria colectiva y con noción de pertenencia y de procedencia. Pertenencia es saber que somos de aquí y que queremos ser de aquí. Procedencia es saber que hay un compañero que viene de Venezuela y que viene con lo que cultivó en Venezuela y lo viene a compartir acá. Esos sentidos de pertenencia, la memoria histórica. Mira, la memoria histórica es fundamental y de eso nos encargamos nosotros en la mediación cultural, en la gestión cultural, de la memoria histórica. Nos encargamos de, finalmente, de que el ciudadano sea más inteligente. Imagine si eso no será importante. Nosotros garantizar que en Guatapé exista gente inteligente, ¿no les parece que es importante? Que haya gente creativa. Creativa es que sea capaz de inventar cosas, de resolver. De eso nos encargamos nosotros en nuestros espacios, en nuestras bibliotecas, en nuestros centros culturales privados comunitarios, en nuestras casas de la cultura, en nuestros colegios. Nos encargamos de que haya gente creativa, que sea capaz de inventar, gente sensible, que sea capaz de emocionarse y de producir belleza además de eso. Gente curiosa, que esté todo el tiempo buscando, mirando. Eso es lo que tenemos que educar. Gente imaginativa, que no nos dé pena ser imaginativos, inventarnos cosas. Y esas invenciones hacerlas, volverlas acá una obra de teatro, volverlas una historia, volverlo un cuento, volverlo un programa radial. O sea, todas esas cosas imaginativas. Gente con sentido lúdico. Es decir, que entendamos que la vida también es jugar, que también eso es importante. A uno le dicen, no pierda tiempo, y no se imaginan lo importante que es perder tiempo. O sea, nosotros también trabajamos para que la gente pierda tiempo. Porque es que uno le dice, no, claro, es que usted tiene que estar trabajando. No, uno tiene que estar trabajando todo el tiempo. Trabaje, sí, sea responsable y consiga la plata también. Pero usted en realidad ahí no está viviendo. Usted está viviendo es cuando sale del trabajo, cuando está con la familia, cuando está amando, cuando está bailando, cuando está pintando, cuando está en un charco. Esa es la vida, ¿cierto? Eso que nos llaman perder tiempo en realidad es ganar tiempo. Trabajar es necesario, no les estoy diciendo que no trabajen, trabajan y bien, ¿cierto? Pero entiendan que no podemos acreditar la vida en lo que no tienen trabajar, trabajar y trabajar, no. La vida también es gozar, pintar, bailar, amar, estar con la familia, ¿cierto? Vivir las cosas de la cotidianidad, de manera sensible, de manera creativa, ¿cierto? El sentido lúdico. Eso es lo que llaman el art de vivre en Francia, que es el arte de vivir, o lo que otros llaman vivir sabroso, o lo que otros llaman el bien vivir, ¿cierto? Eso es entender que la vida también se le hace homenaje a la vida, disfrutando la vida y tratando, así sea sin recursos, sin plata, pero disfrutando y chupándonos al máximo la vida con los demás y con nuestra familia, ¿cierto? Ser seres sentipensantes, y de eso nos hablaban en el Proyecto Niño. Todo esto tiene mucho que ver con lo que aquí pasó en los años 90, que fue supremamente importante para la reflexión de la cultura. Aquí en Guatapé nos enseñaron, a los que estábamos gomosos en esto, que entendían la cuestión de la cultura de la manera tricerebral. Entonces decía, hay un cerebro que es el sistema límbico, que se encarga de las necesidades fundamentales, porque nosotros tenemos necesidades fundamentales, ¿cierto? Entre ellas reproducirnos, entre ellas alimentarnos, protegernos, todo esto, y es fundamental, ahí lo tenemos, y tenemos que responder por eso. Pero también había un cerebro en el hemisferio derecho que se encargaba de todos los procesos creativos que activa lo izquierdo, ¿cierto? Todos los procesos creativos, todos los procesos todos locos, todos irracionales, de eso estamos hechos también nosotros. Y en el hemisferio izquierdo hablan de unos procesos ya racionales, ordenados, productivos, todo eso. El ser humano tiene que tener activo esos tres cerebros. Tiene que ser serio por una parte, responsable, racional, pero por otra parte también loco, festivo, ¿cierto? Y por otra parte responder también por la protección de la vida, ¿cierto?
por trabajar, ahí donde está el trabajar, para poder tener la plata para poder vivir, ¿cierto? Entonces, eso por ejemplo es una mirada, esa noción que desarrollan acá con el Proyecto Niño, es una forma de interpretar muy interesante, de interpretar cuál es el papel que tenía la cultura dentro de una ciudad como Guatapé, ¿cierto? Es pensando en el cerebro y cómo desarrollamos el cerebro de manera integral. No solamente tan serios, pues que seamos aburridores, no solamente tan jocosos que nos pasemos toda la vida muertos de la risa, y además de eso también responsables de la supervivencia. Entonces, ahí a partir de una cantidad de técnicas que tenían que ver con el hospital, tenía que ver con la banda de música, cómo estimular, cómo recibir bien al niño, en fin. Ahí hay todo un proyecto muy interesante. Hay una escuela, digámoslo ahí, de la que aprendimos también muchos a pensar que el centro de la acción nuestra es el cerebro. Y ahí se forma la gente pensante y pensante. Es la gente que siente y la gente que piensa, ¿cierto? Bueno, conscientes de la protección y activación de los patrimonios culturales y naturales, de todas las riquezas que nosotros tenemos en el entorno y en la misma ciudad, las cosas bonitas que nosotros hacemos. La historia, la memoria. Miren, nosotros, y los más jovencitos, es muy importante conocer la historia. El mundo no se hizo ayer. Guatapé no se hizo el año pasado, o cuando ustedes nacieron. Hubo gente acá que fue construyendo, y esa historia ustedes tienen que conocerla, a homenaje a los que vinieron acá, vivieron antes de ustedes, y transformarla. O sea, a partir de las raíces, agregarle su componente, proteger las riquezas que ustedes tienen y generar riquezas nuevas también para los que vienen. Bueno, hablamos de tener también ciudadanos idealistas que reivindiquen el espíritu romántico, divergentes, utópicos, transgresores, transformadores de paradigmas. La sociedad también necesita eso. Gente que cambie costumbres, gente que esté pensando cosas nuevas, ¿cierto? Bueno, hablamos también del sentimiento de lo estético. Nosotros trabajamos para embellecer la vida también, desde estos espacios, desde las bibliotecas, desde las casas de la cultura. Trabajamos para embellecer la vida. Y en última instancia, pero trabajamos para que haya una educación entre todos, donde todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar en todo lugar y a lo largo de toda la vida. La educación no solamente es la que se da en estos espacios, que es muy importante, aquí una educación reglada, pero además de estos espacios, todos enseñamos y todos aprendemos. Yo tengo que tener la capacidad de aprender del niño más sencillo que pueda haber, entender su realidad y aprender de ahí, precisamente por ejemplo la sencillez. Todos tenemos algo que aprender, tenemos que enseñar, y en todo lugar, en la casa, en la calle, en el parque, en el bosque, y durante toda nuestra vida. Yo creo que hasta el último día en que nosotros vivamos tendrá que ser un día de aprendizaje. Es lo que llamamos la disposición pedagógica de la gestión cultural, ¿cierto? Entonces es que los datos se conviertan en información, que la información se convierta en conocimiento y el conocimiento se convierta en sabiduría. Sería como lo más importante que pudiéramos hacer. Bueno, finalmente, la labor de los espacios culturales es dignificar la vida cotidiana. Es entender que el ser humano no es solamente un ser humano para consumir y producir, es también un ser humano para tener alegría, para pintar, para bailar, para hacer música, y es en esa dimensión que nosotros nos dignificamos. No es lo mismo ver en el parque un anciano solo, triste, abandonado, que ver a un anciano tocando guitarra. Ya está en una acción en la que en sí mismo está dignificando su vida, ¿cierto? O un anciano que cuenta historias. O un joven también, ¿cierto? No es lo mismo ver a un joven triste solo por allá que a un joven que participa de un grupo de danza o de un grupo de teatro, que es capaz de hacer historias. Nosotros estamos para dignificar, y es la vida cotidiana, y es la vida en familia, y es la vida en el municipio, la que nuestros espacios contribuyen. Miren, no más imagínense, voy a poner un ejemplo: Medellín, porque Medellín es muy grande. Imagínense a Medellín sin ningún colegio. Imagínense a Medellín sin ninguna escuela, sin ninguna biblioteca. Una ciudad como Medellín sin ninguna biblioteca, imagínensela. ¿Se la están imaginando? Sin ningún teatro, sin ningún museo,
Imagínense a Medellín sin ningún profesor. Imagínense a Medellín sin ningún artista. ¿Qué sería eso? Una señora me decía una vez, un campo de concentración. Sí, una ciudad sin parques, sin escuelas, sin bibliotecas, sin artistas, sin profesores, sin investigadores, sin gente loca por ahí diciendo historias. ¿Es un campo de concentración? ¿Es un sitio para la muerte? ¿Alguna vez, cuando estaban en lo peor de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, le dijeron a Churchill, el primer ministro de Inglaterra, miren, ya no tenemos con qué, vamos a empezar a cerrar bibliotecas, museos? Entonces lo que él preguntaba, ¿para qué estamos haciendo la guerra si no es precisamente para mantener abiertas las bibliotecas, los museos y los colegios? Nosotros creemos que lo primero que tiene que sacrificar en tiempo de crisis son estos espacios de dignificación, y son los últimos que tienen que cerrarse. Que no hay plata en el municipio, no cierre la escuela, no cierre la biblioteca, no cierre la Casa de la Cultura, no cierre el museo, porque son los únicos espacios donde la gente tendría la fortaleza de sentirse todavía comunidad. Si eso se cierra, que es la tendencia que tenemos nosotros a cerrarlo primero, entonces ¿qué dignidad le va a quedar a la gente en medio de la crisis? Porque nosotros, por más que estemos, si cantamos, todo está ganado. Por más plata que tengamos, si no cantamos ni contamos historia, no tenemos historia, todo está perdido. Entonces ahí es donde está el valor, la fuerza del espíritu humano. Y ahí aparece la importancia de esto. Mira, hay un estudio, cuando yo hablo que esto es altamente rentable, hay un estudio, Perry, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Perry, que pagó el Banco Interamericano de Desarrollo. Chao muchachos, chao muchachas. Gracias por escuchar, espero que le haya quedado algo en el corazón. Bueno, mire, hay un estudio de un señor, de un proyecto que paga el Banco Interamericano de Desarrollo, que concluyó con un estudio del Banco Mundial, y esa gente sabe de plata, o sea, la gente sabe mucho de plata. Ellos pagaron un estudio y concluyen que por cada peso que una sociedad invierte, bueno, no eran pesos, eran dólares, pero hablemos de pesos, por cada peso que una sociedad invierte en temas de educación, cultura, en la infancia, esa sociedad recupera a la vuelta de 20 años 17 pesos, y una gran capacidad de rentabilidad. Lo nuestro no es lucrativo, una biblioteca no se abre porque dé plata, pero forma a la gente que sí va a dar plata. Forma ciudadanos productivos, ciudadanos creativos, ciudadanos inventivos, que en medio de la desgracia saben resolverla. Es que es lo que necesitamos nosotros. Eso lo logra una biblioteca, lo logra una Casa de la Cultura, lo logra un espacio como estos educativo. Miren, por cada peso que se invierte, y eso dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, por cada peso que se invierte, la ciudad recupera 17 pesos a la vuelta de 20 años. Porque primero va a tener gente más productiva, segundo, menos gente enferma, con menos problemas psicológicos, menos cárceles, menos policías, menos campañas de no sé qué. No tiene sociedades enfermas que está todo el mundo bregando a ver cómo le roba el uno al otro. Esas sociedades se construyen a través de la música, a través de las historias, a través del patrimonio, a través de todo eso que nosotros defendemos. Y la sociedad recupera 17 pesos en lo que deja de gastar a la vuelta de 20 años. Lo que usted está haciendo, alcalde, no lo va a ver posiblemente ahora, es intangible. Pero la ciudad sí lo va a recibir en 20 años. Porque va a tener, ¿cuál es el gentilicio de los de Guatapé? Guatapenses más creativos, más despiertos, más avispados, que resuelvan. Y así estemos mal económicamente, resolvemos, y además de eso pasamos bueno, y además de eso cantamos, y además de eso nos reímos. Así Guatapé entra en una crisis económica. Si tiene aquí a 20 años pelados sanos, pelados contentos, pelados imaginativos, creativos, inteligentes, va a ser una sociedad que va a poder progresar y subir. Si Guatapé dentro de 20 años tiene mucha plata por minería, por no sé qué, pero no tiene gente que ame la ciudad, no tiene gente inteligente, esa ciudad no tiene futuro. Está llena de plata y de cárceles y de vicio y de problemas humanos. Entonces es preferible, ojalá que nos toque una ciudad bien rica y con gente bien creativa y bien alegre, ojalá.
Pero si nos toca una sociedad bien pobre económicamente, que nos coja felices y bien creativos y bien inteligentes, porque esas personas resolverán lo que vaya a pasar en ese momento. Por eso es tan importante que la inversión se haga ya, así usted no la vea. O sea, lo que usted compre en un libro, oye, es que usted no se imagina la importancia que puede tener un libro en las manos de una niña, de un niño. Oye, es que imagínese, poder abrir eso y poder ver ahí, descifrar letras y poder meterse a una historia, y eso empieza. Y eso empieza a fortalecerlo y empieza en un simple libro. ¿Cuánto cuesta un libro? Pero es que un libro, no vamos a ver nada ahí. No, es que lo que está pasando por dentro. Está pasando aquí y está pasando aquí. Y eso es lo que luego se va a ver allí y allí y allí. Porque lo que está afuera es lo que sale de adentro. ¿Para qué la memoria? ¿Para qué un museo? Es para fortalecer la procedencia y la pertenencia a un sitio. Que no nos arranquen la historia, que no nos arranquen, porque al arrancarnos la historia nos arrancan el futuro. Que no nos arranquen nuestro territorio. Porque es que si nosotros no estamos ubicados en ninguna parte, cualquier persona llega y nos quita todo. Y no nos dimos cuenta. Y nos quitó nada más y nada menos que la felicidad de vivir, ¿cierto? El arte de vivir. Que está a un museo. Hay la gente perdiendo tiempo, una cosa ahí, tanto que nos cuesta. Cerremos. ¿Cómo que va a cerrar eso? Si es precisamente lo bueno que tiene el municipio. Es lo bonito que tiene el municipio y es lo que le va a dar futuro al municipio. Bueno, básicamente, entonces entender, y ya con eso termino, entonces entender, ojalá haya logrado plantearles a ustedes que cuando hablamos del tema de cultura, cuando hablamos del tema de gestión cultural, de mediación cultural, estamos hablando de un elemento clave. Mira, esta cosa que yo también conversaba ahora, en la sociedad es necesario que exista la gente rayada. La gente así, en nosotros, en el ámbito de nosotros, hay gente muy loca, muy rayada. Esas mentalidades divergentes, románticas, eso es necesario que exista en una sociedad. Si un plan de cultura no garantiza que aquí a 30 años haya en Guatapé gente rayada, no sirve ese plan. Porque es que para eso aparece el Estado, el gobierno, para posibilitar que esa gente que posiblemente hasta no va a tener forma de sostenerse en la vida, porque es tan rayada que se pasó toda su vida escribiendo la historia del municipio, y ni salía a trabajar porque estaba escribiendo la historia del municipio, esa persona tiene que ser sostenida por el gobierno, por la sociedad, porque esa persona es importante para la vida del municipio, porque está dejando la memoria, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de personas que son a veces hasta mal miradas en el municipio, pero son las personas que tienen un pensamiento divergente. Eso se necesita en una sociedad para que sea equilibrada, lo que hablamos del tricerebral. Incluso muchas veces no es una persona, es el municipio el que tiene que tener esos 3 cerebros, que garantice la supervivencia de la gente, pero que garantice que haya gente muy seria también, muy estudiosa, pero también garantice que haya gente rayada, gente que se pueda dedicar a inventar cosas. Y está tan metida, es que los científicos que han transformado la historia han sido gente rayada, que está todo el tiempo pensando en la gravitación universal, y está todo el tiempo, ¿cierto? Y en la gravedad y todas esas cosas, y se meten a la bañera y descubren la transferencia de la masa, como Arquímedes estaba bañando, ay, salió pelota a la calle, muy rayado, pero es la gente que transformó el mundo, ¿cierto? Newton, sentado en un manzano ahí, así, le cayó la manzana, descubrió nada más que la gravitación universal. Cómo se comporta la gravedad en todos los planetas, de un tiempo de ocio. A esa gente, ¿qué hace? A esa gente hay que sostenerla. Pues, hombre, Newton, ¿qué estás haciendo ahí, vago? Levántate, anda, ahora vos ahí pensando en manzanas, levántate, andate a trabajar. ¿Y qué pasa? Que no se descubre la gravitación universal porque el hombre le tocaba estar viendo a ver qué hacía, ¿cierto? A Einstein, ¿cierto? A los artistas. No, que produzcan lo que tienen que hacer: belleza, sensibilidad, descubrimientos, inteligencia. Para eso estamos, y para eso tiene que existir la sociedad, ¿cierto? Para garantizarnos también eso. Finalmente, lo importante es que entendamos que en lo que estamos haciendo, que es en gran parte perder tiempo, que es en gran parte trabajar sobre cosas inútiles, estamos sembrando el futuro del planeta y de la gente y de Guatapé
y de los niños, de los jóvenes, de las niñas que ahora están aquí esperando de nosotros. Tenemos que garantizarles, señor alcalde, bibliotecas, que vayan a perder el tiempo si es que le consideran perder tiempo. Ahí están ganando el tiempo. Espacios artísticos, espacios lúdicos, museos, espacios de investigación, las escuelas, los colegios. Esto es lo más importante que tiene una ciudad, porque aquí es donde realmente se construye la ciudad. La ciudad, si no es aquí y no es aquí, no existe. Es un territorio yermo, baldío, abandonado. Solamente cuando nosotros fortalecemos el pensamiento y el sentimiento de la gente es cuando realmente vamos a tener territorios y municipios donde la gente por lo menos vivamos felices y vivamos respetándonos sin hacerle daño mal ni al otro, ni a los otros, ni a lo otro, ni al ambiente. Si logramos por lo menos eso, y eso ya es mucho, ¿qué más podemos esperar sino que sean guatapenses felices, inteligentes, y que sea la labor que ustedes dejen intangible? No lo van a ver posiblemente, yo muchas de las cosas no las veré tampoco, pero es sembrar la semilla. Y como decía, la semilla cae en muchos terrenos, pero con toda seguridad, y por eso me encanta que ya están los niños acá. Uno esparce la semilla, es posible que haya un terreno fértil en donde a lo mejor tengamos ahí otro rayadito, ¿cierto?, que esté dentro de unos años promoviendo la lectura, pintando y cantando y inventando historias dentro de esta ciudad. Esa es la importancia de la labor que nosotros tenemos y ojalá haya logrado transmitirles parte de eso que para mí es tan claro. Bueno, muchísimas gracias.